nombre del Señor, amén. ¿Sí? No sé si quieres pararte un momentito para que los hermanos te conozcan. Ay, qué vergüenza que hace pasar este pastor. Dios te bendice. Bienvenida. ¿Ah? Dios te bendiga mucho. Toma asiento. ¿Sí? Amén. Dios te bendice en esta mañana. Amén. Nos da alegría tenerte aquí con nosotros. Amén. Y sobre todo porque estás muy bien custodiada ahí. ¿Sí? Por la mamá y por la hija. Dios bendiga a nuestras hermanas. Amén. Y si hay alguien más que está por primera vez, también le damos la bienvenida. ¿Sí? Veo un joven ahí atrás que está, no sé si es la primera vez, yo es la primera vez que lo veo. ¿Cómo es tu nombre? Ahí trae la hermana Lourdes. ¿Cómo es su nombre? Eduardo, tocayo mío, debe ser buena gente este hombre. Póngase de pie un momento, por favor, Eduardo. Amén. Dame un aplauso por Eduardo también. Amén. Dios te bendice. Bienvenido, ¿sí? Toma asiento, ponte cómodo, ¿sí? Qué bueno, mire, todavía no había llegado nunca un Eduardo. Bueno, me parece que había llegado una vez un Eduardo, sí. Bueno, vamos a lo importante ahora, que es la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Estaba meditando anoche en una palabra. El Señor puso muy fuertemente, inclusive esta mañana también en mi corazón, para que podamos compartirla un momento, ¿sí? Quiero que abra su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Hay algo que muchas veces hay algo que muchas veces nos pasa, y es algo que el Señor tiene que ministrar en nuestro corazón, ¿sí? Lo necesitamos. Santiago, capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer las Escrituras. Santiago capítulo 1, verso 8. ¿Lo ha encontrado? ¿Sí? Bueno, que podamos... Gracias. Es muy cortita la frase de este versículo bíblico, pero vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo podemos leer todos juntos, por favor, afirmando la palabra del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Lo hacemos otra vez, por favor? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oramos al Señor un minuto, por favor, un segundo. Padre, gracias. Pedimos, Espíritu Santo, que seas tú tomando el control de nuestra vida. Sobre todas las cosas, Espíritu Santo, que tomes el control de este lugar en el cual vamos a estar ministrando y predicando tu palabra. Señor, seas tú poniéndonos el bien de tu corazón. Porque si nos has traído a este lugar, Señor, es para hacernos bien. Es para darnos de tu grosura, darnos de tu presencia, darnos de tu palabra, Señor. Y nosotros con un corazón humilde y sencillo, Señor, vamos a decir sí y amén a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Deme un segundo que voy a cambiar la batería. Sí, 2, ahí estamos. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Me tiré un poco mal, dormí descalzo estos días y me hizo mal. Hay un principio de Dios en esta palabra. Dice la palabra del Señor: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabes que adentro
dentro nuestro hay una forma de medir la vida muchas veces, que si ese termómetro que nosotros tenemos por dentro no está sano, de repente comenzamos a manifestar en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, actitudes que son como resultado de una vida interior incorrecta. Una de las cosas que el apóstol aquí habla acerca de una persona que tiene doble ánimo. Dice, esa persona que tiene doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos. Yo quiero en esta mañana que veamos a través de la palabra del Señor qué son esos factores que muchas veces producen en nosotros que tengamos esa inestabilidad que nos trae tantos problemas muchas veces. Si usted se pone a dar cuenta y se pone a analizar, muchos de los problemas que hemos tenido, y digo con problemas que hemos tenido, hablo a nivel personal, tienen que ver mucho por esta condición de estar en un momento, en una actitud variante. Hubo un hombre en la palabra del Señor, y ese hombre fue un hombre muy reconocido en la Biblia. Ese hombre fue Elías. La palabra de Dios dice que, fíjese esto, la palabra de Dios lo reconoce a Elías como el profeta de fuego. ¿Por qué? Porque hubo un acontecimiento bíblico en la cual dice la palabra de Dios que él se subió al monte Carmelo. El monte Carmelo era el monte del sacrificio, el monte donde los pecados eran expiados, donde se mataba el animal, se derramaba la sangre, y esa sangre Dios la miraba con agrado porque tipificaba el sacrificio de Cristo. Pero resulta, dice la palabra de Dios, que en ese monte, en el monte Carmelo, se había cambiado la adoración. En vez de ofrecerse sacrificios al Dios verdadero, se comenzaron a hacer sacrificios a los Baales, al Dios Baal. Elías, el profeta de Dios, dice la palabra del Señor, que sube al monte Carmelo a restaurar el altar que había sido arruinado. Dios sube a través de ese hombre llamado Elías. La Biblia dice que Elías con una espada primero restauró el altar, y dice, usted conoce la historia. En ese momento dice la Biblia que Elías dijo al pueblo o a los sacerdotes de Baal que estaban ahí: si Dios es el Dios de Baal, que responda por fuego. Y dice la Biblia que ellos se laceraban, se tajeaban, provocando al Dios Baal para que respondiera por fuego, pero ese Dios nunca respondió. La palabra de Dios dice que el Dios verdadero, Jehová, respondió por fuego y consumió el altar y aún los animales que estaban sobre ese altar. Fíjese esto, qué importante. Un hombre que Dios llama para definir un altar. De repente Elías se encuentra en una situación donde dice la palabra de Dios que hubo una mujer llamada Jezabel. Jezabel, cuando escucha la noticia de que Elías, el profeta de Dios, había matado a filo de espada a los sacerdotes de Baal, el tipo comenzó con la espada a cortar cabezas y a apilar cabezas. Sin embargo, que cuando esta mujer, dice la Biblia, que Jezabel escucha la noticia de que Elías había hecho este acto, le manda a decir al profeta que lo va a perseguir hasta matarlo. Esa voz que Elías escucha lo hace llenar de temores. Y dice la palabra de Dios que esos temores entraron en Elías, y Elías durante 40 días huyó de presencia de esta mujer. Hasta que llegó, dice la palabra de Dios, Primera de Reyes, si no me equivoco, capítulo 19, habla de esta historia. Cuando Elías llegó
a Horeb. ¿Sabes que Horeb significa el monte de Dios? Cuando Elías llega a Horeb, dice la Biblia que había una cueva y Elías se esconde en esa cueva porque tenía miedo a la noticia que había recibido de que una mujer lo iba a perseguir hasta matarlo. Esto produjo en Elías un doble ánimo. De repente había habido en el monte Carmelo una actitud, un tremendo acto de Elías de matar a tantos sacerdotes que estaban ofreciendo fuego extraño delante de la presencia de Dios. Pero una voz lo llenó de temores y lo hizo esconderse en una cueva. Hermanos, ¿qué es lo que produce en nosotros muchas veces tener esta condición de doble ánimo en nuestro interior? Una de las cosas que producen en nosotros tener ese estado de doble ánimo es escuchar voces incorrectas en nuestra vida. Voces incorrectas. ¿Sabes cuánta gente hay que por una mala noticia cayó en tremendas depresiones? Mire, ¿sabes que por lo general cuando llega una mala noticia, la mala noticia llega y comienza a aumentarse? Si alguien le dice: mira, sabes que tenemos que hacerte unos chequeos otra vez porque no sé qué pasa, pero algo salió mal en tu estómago. Tengo cáncer. Capaz que me muera de eso también. Si nosotros no sabemos filtrar esas noticias que llegan a nuestra vida muchas veces, hermanos, créame que muchas veces esas noticias que llegan a tu vida te van a intentar hundir como lo hicieron a Elías. Fíjese, Elías no era ningún cobarde. Elías era un hombre valiente que no temía la espada. Y cuando tenía que enfrentarse al enemigo, si él tenía que pelear, peleaba. Pero sin embargo, una voz con una mala noticia llenó su corazón de temores y lo hizo esconder en una cueva. Dios lo tuvo que sacar de la cueva a Elías. La Biblia dice que Dios le habla y le dice: Elías, ¿qué haces aquí escondido? Porque el propósito de Dios no es que tengamos esa inestabilidad en nuestro interior, sino que podamos alcanzar en Dios, en su palabra, la estabilidad y esos principios bien consolidados y establecidos en nuestra vida, que no nos muevan las circunstancias, ni las voces, ni nada. Pablo decía: ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Decía Pablo. Como diciendo, yo tengo bien claro quién soy y a dónde voy. Ni la muerte, ni hambre, ni dificultades, ni persecución, ni azotes. Mire, fíjese, ¿quién lo decía? Lo decía el apóstol Pablo, un hombre que había vivido diferentes circunstancias en su vida, pero sin embargo, porque esto lo hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros, hermano. Por lo general nosotros, en nuestra naturaleza, en nuestra carnalidad, somos tendentes a hacer un día, estar con las emociones muy arriba y al otro día estar con las emociones muy abajo. Le llamamos muchas veces, se levantó con el pie izquierdo. Le miramos la cara y ya sabemos de qué lado durmió. ¿Sí? Es verdad, no todos los días nos levantamos con la misma euforia, no todos los días nos levantamos con la misma sonrisa. Pero escuche bien lo que le voy a decir. En Dios nosotros no podemos ser de doble ánimo.
Nosotros tenemos que, a través de la obra del Espíritu Santo, pedirle al Señor que Él ponga un ánimo correcto en nosotros. ¿Cómo lo hacemos, pastor? Qué difícil es encontrar ese equilibrio en nuestra vida para no ser de ánimos cambiantes. No saber con qué te vas a encontrar. Qué feo es vivir en un hogar, en una casa, donde tendrás que ir tanteando los ambientes, porque no sabes con qué te podés encontrar. Por ahí te encontrás con la rosa de Sarón, y por ahí te encontrás con todas las espinas juntas. ¿Sí o no? El Señor nos ayude a poder encontrar en la obra del Espíritu Santo, porque esa obra la hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén por esto? Hermanos, en esto no hay mérito propio, porque por lo general somos tendentes a caer en este doble ánimo, como dice la palabra del Señor. ¿Y sabes cuál es el problema de estas personas que dice la palabra del Señor? Son de doble ánimo, son inconstantes en todos sus caminos. ¿Ha escuchado gente que sueña? Yo he escuchado mucha gente que tiene sueños, y sueños muy bonitos en Dios. ¿Cuántos tienen sueños en el Señor aquí? De hacer cosas para Dios, de alcanzar a su familia, soñar de ver un hogar bien constituido, feliz, bendecidos, prosperados, ver a tu casa, ver a tus nietos, ver la alegría de tu familia, viviendo y conviviendo en el Señor. Son sueños que tenemos en Dios, pero sabes que muchas veces por la inconstancia, muchas veces por ese doble ánimo, que un día le creemos todo a Dios y el otro día estamos negando como Pedro al Señor. ¿Se da cuenta? Pedro era una persona de doble ánimo. Hacía unos segundos que le estaba diciendo al Señor: Señor, si es necesario, moriré por ti, le decía. Ay, Pedro, antes que cante el gallo me va a negar 3 veces, le dijo el Señor. 3 veces fue confrontado con la misma situación. 3 veces le negó. ¿Qué cree que hizo el gallo? Y se acordó de lo que el Señor le dijo. Qué tremendo. Quiero que veamos algunas cosas a través de la palabra del Señor, porque tenemos que cambiar eso. ¿Cuántos dicen amén? Yo, cuando el Señor me habló en esta palabra, meditaba un poquito. Digo: Señor, ¿cuántas veces por tener esta actitud incorrecta de un doble ánimo he abandonado cosas que me hubieran traído bendición para mi casa, para mi familia, por ser de doble ánimo? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy le promete a Dios: Señor, como Pedro, te voy a seguir aunque esté chorreando sangre por delante. Mentira, te duele la uña y abandonas al Señor. Mira lo que tenés a tu lado, decirle: ¿tú eres uno de esos? Preguntarle. ¿Se da cuenta que somos inestables? ¿Sabes qué? Tenemos que lograr un equilibrio. Ni ser demasiados emocionalistas, que nos vamos de boca. Sí. La Biblia dice que tu sí sea sí. Señor, ayúdame a no ser inconstante. Ayúdame, Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decirle así al Señor? Señor, ayúdame. Porque si queremos crecer en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, tenemos que pedir al Espíritu Santo que saque esa doblez en nuestro corazón. ¿Sabes que una persona que tiene estas dobleces, es de doble ánimo? ¿Sabes que las personas le cuesta hacer amigos? Porque cuando de repente hoy está con una sonrisa de oreja a oreja
y mañana está con un genio que parece que se lo quiere comer vivo. El Señor nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice el Proverbio capítulo 18, versículo 14. Proverbio 18, versículo 14. ¿Lo encontró? Proverbio 18, verso 14, dice, el ánimo del hombre, ¿qué dice? El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Fíjese el extremo que pone la palabra del Señor aquí y nos enseña. Hay hombres que están enfermos que tienen mejor ánimo, pero al ánimo del angustiado, ¿quién lo soportará? Dice. Yo me acuerdo, gracias al Señor, hermano, gracias al Señor, y que Dios nos guarde. ¿Cuántos dicen amén? Gracias al Señor, nunca tuve una enfermedad grave. Siempre alguna gripe o algo. La única operación que tuve fue un apéndice cuando tenía 12 años. Nunca, gracias al Señor, nunca estuve enfermo. Pero sí tuve una persona a mi lado, que era mi padre, estuvo muy enfermo. Tuvo una leucemia. Pero hermanos, si hay algo que yo valoraba de ese hombre, es que, miren, cuando le ponían los medicamentos y les ponían las drogas, él era como un zombie, era como una persona, cambiaba hasta su personalidad, de tan fuerte que eran los medicamentos que le ponían. Le agarraban unos sosiegos que él necesitaba que los sacáramos. Me acuerdo, lo agarrábamos en el coche, lo subíamos en el coche y lo llevábamos a dar una vuelta, y él abría la ventanilla y sacaba la cabeza así de los tremendos trastornos que le producían las drogas. Pero jamás escuché de su boca quejarse de Dios y quejarse por su situación de enfermedad. Al contrario, siempre nos daba ánimo a nosotros él. Dios nos va a sacar adelante, Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer un milagro, Dios va a hacer un milagro en mi vida, Dios me va a sanar, Dios me va a levantar. Mire, el ánimo de ese hombre que estaba enfermo era mucho más fuerte que muchas veces nosotros que no teníamos enfermedad, porque su confianza estaba puesta en el Señor. Nosotros lo veíamos a él muchas veces, y créame, hermano, que nos desboronábamos porque veíamos su situación. Orábamos, pero había momentos, yo me acuerdo, mi padre nunca quiso dejar de predicar. Lo sentábamos en una silla alta que le habíamos hecho, así como un bebé, una silla alta, lo sentábamos ahí en el púlpito y él se ponía ahí y empezaba a predicar. Y muchas veces cuando él empezaba a predicar, por su enfermedad y por su estado de debilidad, se quedaba dormido en el púlpito. Usted, imagínense ahora que yo esté predicando aquí y de repente, hermano, así se quedaba mi padre. Y anda a decirle que no predicara. Se armaba una ahí. No se podía. Él quería estar ahí. Porque él decía, si Dios me puso ahí, el único que me puede sacar es Dios. Mire, hermano, créame que el ánimo de ese hombre nos sanaba a nosotros, nos bendecía a nosotros, nos animaba, nos motivaba a nosotros para seguir adelante. Qué bueno es que puede el Señor encontrar en nosotros ese equilibrio, que cuando llegue la presión no te quiebre. No salimos más de esto, no salimos más de esto, esto va para atrás. No. Tú debes mantener un equilibrio en Dios. Señor, como decía Job, yo sé que Dios tiene poder para levantarme aún desde el polvo de la tierra. Él tiene el poder para hacerlo. Mire,
qué entereza, qué entereza. El otro día nos quedamos sorprendidos con mi esposa. Tenemos una hija nuestra, una hija de una chica que amamos con el corazón, porque ella se nos pegó a nosotros cuando vivíamos en Buenos Aires. Nosotros nos fuimos a pastorear en La Rioja. Ella se fue con nosotros porque ella quería, donde estuviéramos nosotros, ella quería estar. Su nombre es Lorena. Mientras estaba con nosotros, hicimos un evento de jóvenes. Y en ese evento de jóvenes llegaron un grupo de jóvenes guapos. Y hacían coreografía y bailaban hip-hop los chicos y hacían cosas. Y esta Lorena se encandiló con uno de ellos y se enamoró y se casó. Hace una semana atrás ella tiene 2 bebés, 2 niñitos. Nos enteramos de que el niñito más grande, el primogénito de ella, tenía 6 años y medio, le dio un paro respiratorio, murió. Cuando cuando fueron al hospital para llevarlo, él estuvo ingresado un par de horas y ahí murió el niño. 6 años y medio tenía. Ojitos verdes, bien bonito, bien parecido a ella, porque ella era bien blanca, bien ojos verdes, Lorena. El otro día la encuentro, porque veo en el Facebook y leo algunas cosas gente que le escribía mensajes para animarla. Yo digo, mi esposa, ¿qué está pasando aquí? Y la encuentro, le digo, Lorena, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Que no entiendo qué es lo que está pasando. Me dice, pastor, mi hijo de 6 años y medio acaba de morir. El Señor decidió llevárselo con él. Hermanos, nosotros nos quedamos sorprendidos con mi esposa de la entereza que tenía esa chica, en la forma que nos escribía. Decía, le pusimos nosotros, vamos a estar orando por ti. Pero no sabía si orar por ella o orar por mí. Porque a nosotros nos cayó eso, hermano, tan fuerte. Pero veíamos en ella esa entereza, ella en su esposo. ¿Usted se imagina una situación así? Yo le decía a mi esposa, yo no me quiero ni imaginar poder mantener ese equilibrio, de no ser de doble ánimos, saber que Dios tiene el poder, que Dios tiene el control, sea cual sea la circunstancia de nuestra vida. Ay, pastor, pero es que Dios es malo. No, hermano, Dios es bueno. No sabemos por qué, pero Dios tiene un propósito en todas las cosas. Y es verdad que muchas situaciones que nos rodean y que nos tocan vivir son difíciles, son duras. Pero qué bueno que podamos tener ese equilibrio. No podemos decir, hoy Señor te voy a servir con todo mi corazón, y mañana estar claudicando o estar negando nuestra fe por una circunstancia que hemos vivido. ¿Sabes qué yo creo, hermano? Que cuando vivimos ese tipo de circunstancias y de repente renunciamos a nuestra fe, ¿sabes qué creo? Creo que nunca conocimos al Señor. Porque una persona que tiene un encuentro con el amado va a ser marcado para siempre. Esa marca no te la vas a poder quitar nunca de tu vida. Y esa marca del encuentro con el Señor va a sobrepasar toda circunstancia que tú hayas vivido. Es verdad que cuando llega la muerte, y fíjese lo que dice la palabra del Señor, dice que contra la muerte no hay armas, dice. No hay armas. Cuando llega el día de la muerte, no hay armas contra ella. Usted va a poder patalear, usted puede hacer lo que quiera hacer, pero se va a dar cuenta que cuando llega el día de la muerte, llega. Y no hay arma contra ellas. Podamos buscar los mejores médicos, podemos buscar la mejor ciencia. Si Dios tiene un plan de que tú sigas adelante, tú vas a seguir adelante. Pero si llegó el día de tu hora, dice la palabra de Dios, no hay arma contra ese día. ¿Qué tenemos que hacer? Darle gracias al Señor por todas las cosas. Uy, pastor, qué difícil.
Y no es fácil, hermano. Pero nosotros los creyentes, nosotros los que hemos creído en Cristo, sabemos que la muerte es una puerta para cruzar al otro lado. Nosotros tenemos la esperanza de que saber de que un día vamos a estar en la presencia del Señor. Y aquellos que han muerto en Cristo, aquellos que murieron conociendo a Jesús, un día nos vamos a reunir con ellos y vamos a estar con ellos para siempre. Y ahí sí dice la palabra del Señor, no va a haber más muerte, no va a haber más enfermedad. Así que ahí, si tenés algún familiar que murió de alguna enfermedad, se acabaron las enfermedades en el cielo. En el cielo no hay enfermedad. En el cielo todo es sanidad. ¿Cuántos dicen amén por esto? Todo es sanidad. Así que debemos guardar nuestro corazón y pedirle al Señor, no queremos ser inconstantes en nuestros caminos. Debemos ser un factor de motivación. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer una cita bíblica más. Mire lo que dice la palabra del Señor. Libro de Isaías, capítulo 41. Isaías, capítulo 41. Isaías capítulo 41, versículo 7. Isaías 41, versículo 7. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo encontró? Isaías 41, verso 7, dice, el carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Mire qué linda palabra esta, hermano. Mire, el carpintero animó el platero, dice. El que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Esto nos habla de una familia. Esto nos habla de gente que se pone de acuerdo para hacer una obra, para ir adelante en un propósito específico. ¿Cuántos tienen una familia aquí? ¿Tenemos una familia? Bueno, mire, el Señor nos da un ejemplo aquí de cómo debemos trabajar con nuestra familia. Dice, porque en mi casa no solamente lo que yo hago es importante, en mi casa lo que hace mi esposa es importante, el trabajo que hacen los hijos es importante, la función que cumplimos como esposo, como esposa, como hijos, aún para arriba, es importante en la casa. Pero fíjese, la actitud es la que marca la diferencia. ¿Cuál era la actitud de estos obreros, de esta familia, de este equipo de trabajo? Era este. El carpintero animó al platero. Una de las cosas que son importantes dentro de una casa, dentro de una familia, es que tú seas un factor de ánimo para las demás personas. No le dijo el carpintero al platero, qué mal que trabajas. Voy a tener que ponerle clavos ahora porque tu trabajo está mal hecho. No. ¿Qué le dijo? Dice la palabra de Dios, el carpintero animó al platero, dice. Y el que alisaba con martillo, el que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavo. O sea, al final se salió con la suya. Para que quede mejor le vamos a poner un par de clavitos para que se afirme mejor. Pero ¿cómo fue el trabajo que hizo? Fue un trabajo de motivación. Lo animó en el trabajo que hizo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan ser motivados aquí? Necesitamos ser motivados, ¿sí o no? Necesitamos ser animados. Mire, hermano, una de las cosas que produce doble ánimo
es la falta de motivación. Qué diferente uno trabaja, hermano, cuando tu jefe viene y te motiva. ¿Sí o no? Qué diferente uno trabaja, que sí. Cuando hay una atmósfera de motivación, donde te encontrás con la gente, qué bien hiciste tu trabajo, te felicito. Para el mes que viene el doble. Pero yo te aseguro que si viene tu jefe y te hace con 3, 4 palabritas, te motiva, yo te aseguro que tu trabajo va a ser más excelente. Vas a buscar la forma de agradar el corazón de él, porque hizo algo que te benefició a ti, te motivó. Una costumbre buena que tienen aquí, yo no sé si se está perdiendo en algunos casos ya, ojalá que no. Una costumbre buena que yo vi aquí, me sorprendí cuando yo la vi por primera vez. Yo me acuerdo, donde estaba trabajando en la empresa, yo me acuerdo un día llegó una furgoneta y bajaron unas cajas grandes así, y todas envueltas con papeles, qué sé yo. Y dijo mi compañero, llegaron las cestas. Digo, la cesta, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Decía yo. No tenía idea lo que era la cesta. Terminamos, ¿qué es eso? Ya vas a ver, ya vas a saber lo que. Terminamos de trabajar ese día. Mi jefe se paró en la puerta. Edu, tu cesta. Tal, tu cesta. Yo digo, esto está bueno aquí. Mire, hermano, llegué a mi casa con una ilusión porque era la primera vez en mi vida que me daba la cesta. Abrimos la cesta, había pan dulce, había turrón, había jamón, había vino de toda clase. Yo dije, ¿sabe cómo me motivó eso? El otro día fui a trabajar, hermano, con unas ganas. Tenía que dar 2 besos, dale, mi jefe. Porque es una buena costumbre para motivar a las personas. ¿Sí o no? Ojalá no se pierdan esas costumbres. No se preocupen, el domingo que viene van a tener cada uno su cesta aquí. Amén. El carpintero animó al platero. Animarlo al que tenía a tu lado, decirle, carpintero, seguí clavando clavos, decirle que es importante lo que haces. ¿Sí? Es importante. Para el Señor es importante lo que hacemos. Escuche bien esto. ¿Sabe que entra el platero? Escuche. Porque nosotros quizás este versículo lo vemos como insignificante, pero escuche. En la antigüedad, los que mejor eran pagados eran los plateros. No eran los carpinteros. Pero sin embargo, dice la palabra del Señor que el carpintero, aquel que clavaba clavo nada más, que su trabajo tampoco era que era tan, mire, si algo hacía el carpintero, lo tapaban con plata. Porque el trabajo más vistoso en la época era lo que era trabajado en plata o en oro, por ejemplo. Pero sin embargo, ¿cuál fue la actitud del carpintero? Aquel que quizás haya sido menos pagado. Aquel que quizás haya tenido más motivos para quejarse todavía. Sin embargo, la actitud del carpintero dice que fue, animó al platero, dijo. Tendría que ser, en lo correcto tendría que haber sido al revés, ¿no? Tendría que haber sido el platero el que recibía más honra que anime al carpintero. Pero sin embargo la Biblia dice que el carpintero fue el que animó al platero. Amén. Que el Señor nos ayude a ser un instrumento de motivación. ¿Sabe qué lindo es cuando encuentras a una persona que su sola presencia, quizás no te diga nada, o qué bueno que sí te lo dice, pero quizás no te diga nada, pero con su presencia ya es una influencia de motivación para tu vida? ¿Sí o no? ¿Sabes que muchas veces, yo me acuerdo, hermano, una vez conocí a un hombre, se llamaba Sture Anderson, era un misionero sueco,
Él vivía en las montañas de Argentina, del sur, del norte de Argentina, en Salta. Yo estudié el instituto bíblico con ellos, en la escuela que ellos fundaron. Ese hombre tenía cuando murió tenía 78 años. Fundó más de 300 iglesias. Pero no es que fundó 300 iglesias a base de vuelos en avión, llegando a los aeropuertos, lo iban a recoger, lo llevaban. No, hermanos, fundó más de 300 iglesias al lomo de burra. Yo conocí a su esposa su hija se llamaba Sara, y su hija, una sueca, una mujer grandota, que manejaba la iglesia a pulso de bastón, tú, así, con el bastón, guiaba la iglesia. Yo me acuerdo, yo en ese tiempo era un poquito más joven que ahora, y estaban ellos edificando una iglesia, y la mujer, la sueca, la sentaban en un sillón y ella dirigía la obra. 70 y pico de años. ¿Sabes que cuando yo vi esa gente, hermano, esa gente nunca más me la olvidé? Cada vez que yo pienso que a mis 38 años muchas veces me faltan las fuerzas y tiendo a desfallecer y a desanimarme, y por ahí vienen influencias externas a querer producir ese doble ánimo en mi corazón y más si dejo todo. ¿Te ha venido ese pensamiento? Sí, a mí también, no solo a ti. ¿Te ha venido el deseo de decir, no voy más a la iglesia? A mí también. De verdad se lo digo. Pero ¿sabes qué? Hay cosas que han marcado mi vida y no, Señor, yo debo seguir adelante. Aunque la tierra tiemble, dice, tenemos que confiar en ti, Señor. Es verdad, Señor, es que es difícil muchas veces. Se pone cuesta arriba, Señor. Hay dificultades, hay luchas, hay adversidades. Y muchas veces venimos cargando con nuestra casa, con nuestra familia, con la iglesia. Y viene la tentación y el diablo te dice, ¿cuántos años hace que está aquí? 6 años. Y en vez de ir para adelante parece que va para atrás. Y el diablo viene y te predica. Una cosa sí sé, que Dios me trajo aquí. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con quién lo va a hacer? No lo sé. Pero una cosa tengo claro, Dios me trajo. ¿Quiere que le diga más? Yo amo esta tierra. Yo me siento un español aquí. Yo amo España. Amo Madrid, la tierra que Dios me dio por heredad. Yo voy a Argentina, hermano, estoy 20 días y no veo las horas de volverme aquí. Porque Dios me plantó mi corazón aquí. No tengo duda de eso. Pero créame que muchas veces llega a nuestra vida, como a ustedes también, el pensamiento de doble ánimo. ¿Qué tenemos que hacer? Y con esto termino. Alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Eso es una gimnasia. ¿A cuántos les gusta ir al gimnasio aquí? Hay algunos jóvenes que les gusta ir al gimnasio aquí. Les queda chica la puerta esa. ¿Cómo le va, pastor? Que lo bendiga. Hay una gimnasia que nosotros necesitamos hacer. ¿Sabes cuál es? Tenemos que reenseñarle a nuestros pensamientos la manera correcta de pensar. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Mire, le voy a poner un ejemplo. Usted va a su trabajo y en su trabajo usted se encuentra, así como le pasó a Elías, constantes noticias negativas, ¿sí o no? Todo el tiempo. Fíjate lo que hizo ahora este rato. Y fíjate esto, y fíjate el otro, y fíjate de acá, y fíjate de allá. Mire, hermano, si usted recibe toda esa carga, lo tumba, ¿sí o no? ¿Cuántos salieron muchas veces de su trabajo así? No doy más, me duele la cabeza, me explota la cabeza. Con una presión encima de uno. ¿Sabes por qué? Porque las palabras pesan. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que hacer lo que decía el apóstol, lo que decía el salmista David. Alma mía, alaba a Jehová.
no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué le estaba? Mire, ¿sabe lo que hacía el salmista David? El salmista David le enseñaba a su vida cómo debía pensar, cómo debía hacer, cómo debía actuar, cómo debía conducirse, cuál actitud era la correcta. Él le enseñaba: alma mía, no te olvides ninguno de los beneficios que... ¿Sabe por qué decía eso el salmista David? Porque había enemigos que acechaban en contra de su vida. Había gente que lo envidiaba, había gente que lo quería matar, había gente que lo perseguía. Aún hasta el rey Saúl mismo lo quiso atravesar con una lanza. Mire si tenía enemigos David. Pero sin embargo él decía: no pienses en eso, piensa en lo que Dios hizo por ti. Alma mía, alaba a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios, que cuando estaba cuidando a las ovejas de tu padre, Dios te guardó, Dios te salvó de la boca del león, de la boca del oso. Dios te guardó. Porque si no, usted recibe toda esa carga negativa. Yo dejo todo. Yo me vuelvo a mi país. Yo dejo de hacer todas las cosas aquí. Ya no aguanto más esta presión. No, hermano. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabe cómo detectamos el doble ánimo? Por su boca, por lo que habla. Por lo que habla nosotros detectamos si es una persona de doble ánimo o es una persona que tiene un ánimo confiado en aquel que le llamó. ¿Cuál es la actitud correcta, hermano? Cuando tú te encuentras con eso, nosotros levantamos a Cristo en esa situación. Levantamos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Pablo, Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow. Nosotros nos gusta ese versículo solo, ¿aquí sí? Filipenses 4:3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, todo lo puedo. Y es verdad, pero hay que leer el contexto. ¿Qué dice el apóstol? He aprendido a contentarme. ¿Tienes mucho? Conténtate. ¿Tienes poco? Conténtate igual. ¿Sí? Hoy tienes abundancia, estás contento con eso. Mañana, por X motivo, no tienes abundancia, también tienes que aprender a estar contento. Fíjese, dice Pablo, he aprendido, dice, porque no lo sabía. Porque no sabía estar contento con lo que tenía. Pero el Señor lo llevó a vivir diferentes etapas de su vida. Tiempo de abundancia, tiempo de necesidad, tiempo de persecución, tiempo de libertad, tiempo de gozo, tiempo de llorar, como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Pero la sabiduría está, hermano, en que nosotros aprendamos, como dice el apóstol Pablo, aprendamos a vivir en las circunstancias que nos tocan vivir. Y no ser de doble ánimo. Cuando estoy en abundancia, estoy eufórico. Y cuando llega el momento de la presión y de la lucha, estoy que no se me puede ni mirar. No, tenemos que aprender a encontrar ese equilibrio. Dios lo hará. Dios te va a sacar. Dice el salmista, Él es el que me saca del pozo de la desesperación, dice. ¿Cuándo nos encontramos en el pozo de la desesperación? Cuando pasamos dificultades, adversidades y viene la presión y parece que el hoyo nos tapa. Ahí debemos mantener nuestra confianza plena de saber de que Dios tiene poder para sacarnos de esa circunstancia. Aún en medio de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Dice.
porque ni la muerte ni el sepulcro lo pudieron retener al Dios de la resurrección. ¿Cuánto le quieren dar un aplauso al Señor en esta mañana? Hebreos 13:5, Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice esto. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Decirle que está a tu lado: el Señor no te va a dejar, decir. No te va a dejar el Señor. Mire lo que dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenemos ahora. Bueno, tengo esta ropita, estos zapatitos, gloria a Dios, amén, me gozo por él. Dale gloria a Dios por lo que tenés. Dale gracias al Señor. Había otra época cuando tenía que ponerle cartón a los zapatos porque si no te tocaba el suelo con la... Hemos vivido esa época también. O cosiendo los zapatos para que no se salga el dedo gordo. Pero dale gracias al Señor porque tenés unos zapatitos que le pegaba una lustradita y están como nuevos. Y otra vez a la función, otra vez al traqueteo. Pero hay que darle gracias al Señor por lo que tenemos. Dice la palabra del Señor que debemos estar contentos. Pregúntale al que está a tu lado: ¿estás contento con lo que el Señor te da? Pregúntale. Dale gracias al Señor por lo que el Señor te da. Porque el Señor dijo: no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. ¿Qué es desamparar? Una persona que desampara, que tira, que abandona, que el Señor no te desampara. El Señor es tu pronto auxilio. El Señor es quien te ampara, te cuida, te protege. Y dice su palabra: Él no te va a dejar. Pero tenés que aprender a contentarte con lo que Dios te da hoy. Qué lindo que el Señor pueda encontrar en nosotros esa actitud hoy. ¿Sí? Contentarnos. Contentarnos. Quizás tengamos que pedirle perdón al Señor porque mucho nos ha dado y mucho nos quejamos muchas veces. ¿Sí? Contentarnos. ¿Sabe que el tener estos principios bien claros en nuestra vida, cuando llegue el momento de la dificultad, te van a hacer poder estar confiando en el Señor? El Señor dice, libro de Hebreos que hemos leído, que yo debo aprender a contentarme en todas las circunstancias y las situaciones de mi vida. Porque Él prometió no dejarme y no desampararme. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Es que, pastor, cuando España estaba buena, sí que había abundancia de todo, pastor. Es más, hasta lo que tiraban en la calle estaba bueno, pastor, digo. Hoy no tiran nada. Al contrario, lo meten para adentro. Está contento con lo que el Señor te da. Porque Él no te va a desamparar ni te va a dejar. Tenemos que mantener ese corazón bien estable. No ser inconstante. No hoy como la ola, arriba y después comiendo arena. No. Sino mantenernos estables, confiando siempre en que el Señor tiene cuidado de sus hijos. El salmista decía: no he visto justo desamparado, ni su descendencia va a mendigar pan. No solamente el Señor va a tener cuidado de ti, sino también va a cuidar de los tuyos. Eso me da esperanza, mi hermano. Mire, yo tengo hijos y hay algunos que ya están queriendo levantar vuelo.
Ya quieren volar solo. Y yo los quiero, venga para acá. Y quieren volar solo, pero bueno, es la ley de la vida, ¿no? ¿Usted cree que a mí no me preocupa la situación de mis hijos? Y, claro, me preocupa. Pero cuando entra la preocupación, digo, Señor, tú tienes cuidado, Señor, de nuestros hijos. Tú tienes cuidado de nuestra casa, tienes cuidado de nuestra familia. Y sé que nada va a faltar, Señor. Sé que nada va a faltar. Mira ahí, ayer me decía mi esposa, ¿cómo vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación? Y llegamos a una conclusión. Bueno, vamos a acudir al Señor, porque sé que el Señor va a hacer lo mejor y va a darnos lo mejor para nosotros y para nuestros hijos. Dios lo va a hacer lo mejor. Me acuerdo el día que se casó Rebeca. Miren, hermano, sobrenaturalmente Dios hizo las cosas. Sobrenaturalmente. Dios suplió todas las cosas. Dios hizo todas las cosas. Así que creemos que Dios va a seguir haciendo en nuestra familia y en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros futuros nietos. Dios va a seguir haciendo, Dios va a seguir supliendo, Dios va a seguir proveyendo todo lo que necesitemos. Dice su palabra, más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. Sabes que muchas veces yo le digo, Señor, te pido esto. Y el Señor no me da eso. Me da eso y otro más. En serio, es verdad. Y lo digo para la gloria de su nombre. Yo le digo, Señor, haz esto en mi casa, Señor. Y el Señor no se queda corto. Siempre hace más. Porque Dios honra a los que le honran. Amén. No temas. Confía en el Señor.